welcome. Bienvenidos al examen de Cambridge en versión B2. Hoy vamos a ver un poco los puntos del examen, qué necesitamos para aprobar, número de aciertos, etc. ¿Ok? Como os recordáis, ya hicimos un vídeo parecido en Cambridge, pero en este caso en el nivel B1. Así que vamos a ver un poco cómo funciona el nivel B2, en la que hay algunas diferencias, siguiendo algunas similitudes también. Para empezar, si recordáis un poco el vídeo que hicimos sobre el examen de B1, en el B2 hay una quinta parte más, ¿vale? Además de speaking, reading, listening y writing, tenemos el use of English que podríamos considerar la parte de gramática. La parte del use of English se realiza conjuntamente con el ejercicio de reading. Lo digo porque ahora cuando explique las partes veréis un poco a lo que me refiero y veréis un poco que las partes como que van saltando de un número a otro. Ahora lo explicaré para que lo entendáis mejor. Más allá de eso, el examen solo varía en puntuación y las pruebas obviamente son un poco distintas, pero digamos que conserva bastante de la estructura de Cambridge. Vamos a echar un vistazo. Tenemos aquí, por ejemplo, igual que ocurría en B1, las partes relacionadas con el reading y el listening, es decir, lo que llamamos las habilidades receptivas. En este caso, estas habilidades ocurren parecido a lo que ocurrió en el examen anterior, es decir, aquí básicamente solo tenemos que tener en cuenta los aciertos y los fallos para saber si hemos alcanzado el nivel deseable en la prueba. En el caso del reading se valora sobre 42 puntos y vemos aquí, por ejemplo, que tenemos 4 partes. La parte 1, la parte 5, la parte 6 y la parte 7. Os estaréis preguntando, ¿qué pasa con las partes que te has saltado? Son las partes que os acabo de mencionar del Use of English o examen de gramática. ¿Vale? En este caso, la parte 1, que posee 8 items y cada acierto de esos items supondría un punto en el examen. La parte 5 y la parte 6 consta cada una de ellas de 6 items, es decir, 6 más 6, 12. En este caso necesitamos, cada vez que acertemos una parte, cada vez que tengamos un acierto en alguna de estas partes, multiplicaremos nuestro acierto por 2. Es decir, si acertásemos los 12 items aquí, habría que multiplicar por 2, por lo cual tendríamos 24 puntos. La parte 7 también en este caso consta de 10 items y en este caso cada acierto nos supondrá un punto en el examen. ¿De acuerdo? Si nos vamos a la parte de Use of English, que la tengo aquí abajo, veréis que consta en total de 22 items y en total la puntuación son 28 puntos. ¿Cómo se calcula esta parte? La parte 2 y la parte 3 consta cada una de ellas de 8 items. Cada acierto nos supondrá 2 puntos. Es decir, tenemos en este caso 8 y 8, 16. ¿De acuerdo? La parte 4, en este caso, está compuesta por 6 items y en este caso, en esta parte de aquí, cada uno de estos items representa 2 puntos. Es decir, 6 por 2, que sería 12. ¿De acuerdo? Eso es en lo que respecta a la parte de reading y de use of English. Si nos vamos, por el contrario, a la parte de listening, ¿okay? Vemos que su puntuación global es de 30 puntos. Es decir, si acertásemos todas las partes del listening, obtendríamos 30 puntos en el examen. ¿Cómo están divididas esas partes? Vemos aquí parte 1, parte 2, parte 3 y parte 4. Como veis, en la parte 1 tenemos 8 items, en la parte 2 tenemos 10, en la parte 3 tenemos 5 y en la parte 4 tenemos 7. Si sumamos, veréis que nos sale 8 y 10, 18, 5 y 7, 12, 18 más 12, 30. Igual a 30 puntos. Sobra decir que cada respuesta acertada vale un punto. ¿Por ahora todo bien? ¿No os habéis perdido? Espero que no. Esto sería un poco lo que llamaríamos la parte cuantitativa del examen, en la que digamos cada acierto representa, dependiendo de qué parte sea, un punto o 2, ¿vale? Simplemente hay que tener eso en cuenta para aprobar, ¿de acuerdo? En algunas partes el acierto vale un punto y en otras partes el acierto vale 2. Solo hay que tener este cuadrito en mente, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ocurre con las partes cualitativas? Lo que llamamos en inglés las habilidades productivas, es decir, speaking y writing.
Pues en este caso, obviamente, valoran otras cosas. ¿Qué son esas cosas? Pues en este caso, en el writing, tenemos básicamente un ejercicio que, si recordáis un poco lo que teníamos en B1, el B1 se valoraba sobre 20 puntos, en este caso el B2 se valora sobre 40. Hay dos piezas de escrito, que pueden ser ensayo, artículo, carta, review, una crítica o revisión, report, informe, etc. ¿Vale? Habitualmente en la primera parte suele caer un ensayo y el segundo es un texto de elección múltiple, es decir, puede haber como 4 o 5 textos y tenéis que seleccionar tan solo uno. ¿Vale? Como veis en este caso, cada una de las partes vale 20 puntos. Y igualmente tenemos, como lo explicamos un poco en el vídeo del B1, ver si el texto se adecua o no se adecua a una serie de registros, es decir, formal, semi-informal, neutro, semiformal o formal completo o informal completo. ¿De acuerdo? Como siempre se valorará la creatividad, el uso de conectores, el uso de phrasal verbs, el lenguaje, digamos, más vulgar o más formal dependiendo de en qué tipo de texto estemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y obviamente la extensión, ¿vale? Básicamente hay una extensión de palabras. Si nos vamos a la parte de speaking, veremos que igual que ocurre en el B1, no, digamos, tenemos puntuaciones cualitativas, sino básicamente se valorará en torno a una serie de factores. Como en este caso, la gramática y el vocabulario, que en este caso vale 5 puntos, pero hay que multiplicarlo por 2, cada uno de esos 5 puntos. Obviamente, si establecemos un nivel de gramática concreto, si alcanzamos esa serie de ítems, por ejemplo, uso de pasivas, uso de conectores, uso de estructuras con which, condicionales, etc., pues según el examinador nos pondrá, en este caso, tenemos de 1 a 5 y si cumplimos alguno de esos puntos gramaticales, pues multiplicaremos por 2 cada acierto. Luego está el tema del discurso, igual, 5 puntos que si se alcanza, cada uno de esos puntos que se alcancen, multiplicaremos por 2. El discurso, como siempre, se refiere un poco a la estructuración, a la manera en la que organizas tus ideas a la hora de hablar. Está obviamente el tema de la pronunciación, igual, se valora 5 por 2. La interacción, porque como sabéis en el examen de Cambridge hay una parte en la que se hace con una pareja, con un compañero o compañera, con lo cual tienes que interactuar con él o con ella, y eso obviamente se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta que sea una persona que habla como un papagayo y que se olvida de la pareja, ¿no? Tiene que haber un diálogo, una interacción. Y por último está el global, que si recordáis un poco, en el examen de B1 se multiplicaba, había 5 puntos a considerar, entonces el global, la evaluación global se hacía de 1 a 5, y en este caso, si recordáis, se multiplicaba por 2. En este caso, se multiplica por 4, ¿vale? Si sumáis todos estos, os tocará un total de 60 puntos y la puntuación mínima para obtener el aprobado en esta parte concreta, específica, es de 36 puntos. Quizás ahora tengáis la duda de saber, bueno, ¿cuánta nota tengo que sacar para aprobar mi examen de B2 en Cambridge? Si recordáis, en el examen de B1 teníamos que hacer un porcentaje de cada una de las partes individuales, es decir, coger los aciertos de cada una de las partes, sacar el porcentaje de aciertos y una vez que tuviéramos el porcentaje de las 4 partes, es decir, reading, listening, speaking y writing, esos porcentajes se sumaban y se dividían entre 4. Y necesitábamos obtener un porcentaje igual o superior a 70%. En el caso del examen del B2 se hace exactamente lo mismo, repito, se hace lo mismo, con una salvedad. Hemos introducido el use of English, con lo cual la división se hará entre 5 partes. Y en este caso, no necesitamos sacar un 70%, sino un 60%. Es decir, de nuestra puntuación total, necesitamos un 60% para obtener el aprobado, ¿vale? Vuelvo a decir que no es obligatorio aprobar cada una de las partes por separado. Obviamente, aprobar todas las partes por separado indica que el examen global está aprobado, pero no significa que un suspenso en una parte concreta nos garantice el suspenso. ¿Me seguís? Es decir, imaginaos, por ejemplo, que habéis sacado 60, 65, 72, 58 y 59. ¿Podríais aprobar el examen? Pues seguramente sí.
¿De acuerdo? Eso es un poco lo que tenéis que tener en cuenta. Lo mismo ocurría en el examen de B1. Necesitamos un 70 como nota global. No significa que tengamos que aprobar cada una de las partes de manera individual. Bueno, pues esto ha sido todo. No sé, espero que os haya aclarado más cosas, que tengáis menos dudas. Como siempre, podéis seguirnos por redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo de Academia de Discord. ¿Vale?